Bueno, yo creo que primero fortalecer este repunte del crecimiento del 3,5% que se ha registrado el año pasado. Creo que esa debería ser la meta mínima, que siguiéramos creciendo al 3,5% con aspiraciones a crecer a tasas más altas. Y clave de esto es la inversión extranjera directa, que a pesar de que subió el año pasado, de hecho fue la inversión extranjera directa más alta en los últimos 5 años, aún así seguimos a la cola del resto de la región. Pero yo creo que esa debería ser la gran apuesta, porque si no crecemos a esas tasas, no vamos a poder reducir la pobreza de manera sostenible y sacar a la gente que hay todavía en extrema pobreza de esa situación. ¿Ha incrementado el costo de vida en El Salvador? Sí, el costo de vida, aunque la inflación vemos que ya en febrero fue 0,8%, terminamos el año pasado con 1,2%, que es una inflación bastante, digamos, buena, ya los precios se quedaron altos y eso ya no va a bajar. Y uno lo nota cada vez que va al supermercado, al mercado, a un restaurante, los precios están por las nubes. ¿Cuánto ha crecido? Se ha encarecido más o menos. Si ves el efecto acumulado, los alimentos están costando un 30-35% más de lo que costaban en el 2020. Al 10. Doctor, sí, me gustaría conocer un poco cómo ve usted que el turismo se ha elevado, por lo menos también en Semana Santa, de acuerdo con el reciente informe de la ministra de Turismo, se cumplieron las expectativas e incluso se superaron. Entonces, de acuerdo con lo que ella mencionaba, que el turismo se ha convertido, digamos, y ya se ha elevado al convertirse en un 11% del PIB. Entonces, ¿qué representa esto? ¿Qué impacto tiene para la economía? Bueno, esa es una buena noticia. Primero, El Salvador recibió el año pasado casi 4 millones de visitantes entre los que entran y salen del aeropuerto Comalapa, y recibimos más turistas que el resto de países de Centroamérica, lo cual es algo, digamos, histórico, porque nunca habíamos recibido más turistas que, por ejemplo, Guatemala y Costa Rica, que son destinos típicamente turísticos, y el año pasado El Salvador recibió más. El número de visitantes que pasó por Comalapa subió casi 40%, o sea, un crecimiento 5 o 6 veces mayor que lo que había sido el crecimiento promedio en la última década. O sea que realmente ahí se ve un punto de cambio muy positivo, porque obviamente esa gente trae para gastar acá, y esto dinamiza comercios, restaurantes, pequeños emprendimientos. Entonces creo que es muy positivo. ¿Y cómo lo coloca, digamos, a nivel regional también? Porque, digamos, El Salvador, cuando se pensaba que era un país que no se podía visitar, ahora viene y se convierte entre los favoritos. Incluso hay revistas especializadas que están poniendo El Salvador como un destino para visitar. Así es, El Salvador es un país, bueno, chiquito, no hace falta decirlo, pero que tiene muchas bellezas ocultas, tanto de playa. No tenemos las playas del Caribe, arenas blancas y aguas turquesas, pero tenemos playas bonitas, tenemos lugares de playas bien bonitos que no habían sido, digamos, suficientemente aprovechados. Incluso en montaña se está descubriendo también lugares de montaña. Ya se empiezan a ver emprendimientos, digamos, de gente que viene, sobre todo gente del país, ¿verdad? Compatriotas que se fueron y que ahora vienen con $1 millón, $1,5 millones, que han ahorrado toda su vida en Estados Unidos, y que están poniendo hoteles muy bonitos en diferentes partes del país. Entonces, creo que es algo a lo que había que apostarle y ya se le está apostando, y obviamente la diferencia entre antes y ahora es el clima de seguridad. O sea, esto era imposible hacerlo en un país donde las pandillas se movían como reyes. Y una última pregunta, doctor. ¿Qué opina usted sobre el reciente informe del Banco Central de Reserva, en el cual pues prácticamente arrojó datos bastante positivos de la economía salvadoreña, mostró el crecimiento económico con el que cerró el 2023? ¿Qué podemos destacar de eso? ¿Usted cómo lo valora? Bueno, el dato es muy positivo, 3,5%. Yo la verdad no esperaba 3,5%, pensaba que iba a ser alrededor del 3%, entonces es positivo. Hay dos puntitos ahí metodológicos. Uno es que se ajustó a la baja el PIB del 2022, lo cual ayuda a subir al PIB del 2023 en crecimiento.
Y luego el motor principal del crecimiento del 2023 fue la reducción de las importaciones, lo cual no es algo que ocurra normalmente en años, digamos, de bonanza económica. Pero aún con todo eso, creo que el dato es muy importante. Creo que se debe en gran medida a lo que se mencionaba del turismo. El sector de la construcción también ha sido muy dinámico, el sector de electricidad. Por otro lado, la agricultura casi no creció y la industria incluso cayó 3.4%, pero creo que el dato es positivo, ¿verdad? Y además nos coloca en el promedio regional. Todavía no se conoce el dato de crecimiento de Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero probablemente si nosotros tenemos el 3,5%, vamos a crecer más que esos tres países. Dominicana creció 2.4%. Costa Rica creció un poco más de 5. Entonces ahora, si se confirma el dato ese y se confirman las proyecciones de los otros países, estaríamos en la tercera posición en crecimiento en el K7, cuando por décadas estábamos de último. E incluso, de acuerdo con el informe, 16 de las 19 actividades económicas han tenido también un crecimiento económico. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué lectura podemos Bueno, han tenido crecimiento, pero algunas con tasas bajas, como es el caso del sector agropecuario, que creció 0.4. Realmente los que destacan en su tasa de crecimiento es la construcción, el sector de electricidad, el sector financiero también creció, el sector de entretenimiento, me imagino que por los temas de Miss Universo y eso. Y bueno, otros a tasas, digamos, más normalitas, como por ejemplo el comercio, restaurantes, tasas de entre 2 y 3%, pero en conjunto creo que es positivo el resultado. Okay. El desempleo normalmente lo medimos o por las encuestas de hogares, que la última fue de la 2022, o por los registros del Seguro Social. La cuestión es que los registros del Seguro Social, por naturaleza, por diseño, no toman en cuenta el sector informal, que es como el 60 o 70% del mercado laboral. Y el desempleo a partir de las encuestas de hogares normalmente ha sido bastante bajo en términos relativos a otros países. Hemos andado entre 6 y 7% de tasa de desempleo abierto, porque el subempleo es muy grande. Mucha gente se va a la informalidad, hay otra gente que se sigue yendo a Estados Unidos, aunque ya no en los números en que se iban antes. Y bueno, antes también algunos se incorporaban a las pandillas, cosa que ya no es una opción. Entonces diríamos que con el crecimiento de la economía, pues se abren, digamos, un poco más de plazas para incorporar a la gente que anda buscando empleo, que cumple, digamos, los 18 años, aunque todavía no tenemos el número de empleos cada año que se necesitarían, que serían más o menos como 60,000 nuevos empleos formales cada año, y andamos por los 10,000, 15,000 más o menos. ¿Qué tendría que hacerse para poder generar esa cantidad? Bueno, tenemos que seguir trabajando en aumentar la tasa de crecimiento y trabajar también en formalizar la economía para que una mayor cantidad de gente, un mayor porcentaje tenga empleo, si no decente en el sentido de la OIT, por lo menos que tenga empleo formal, que tenga por lo menos el salario mínimo, cuando el salario mínimo no cubre la canasta básica, y que tenga las prestaciones de seguridad social, salud, pensiones, vacaciones, aguinaldos, etcétera. Y la tasa de desempleo se mantiene en 5 o 7%. No, alrededor de entre 6 y 7%. Okay. Doctor, mire, quisiéramos conocer un poco si usted con todo su conocimiento en materia económica, digamos que si el gobierno lo contrata o lo busca usted para poder aceptar algún cargo en el rubro económico, ¿lo estaría analizando? El gobierno paga muy mal. Sí, la deuda pública en este momento, cuando me refiero a febrero, anda casi en 30,000 millones. Anda 29,996 millones, algo así. 30,000 millones. De eso, 10,000 millones, casi 10,000 millones son pensiones, deuda de pensiones. Curiosamente, también la deuda durante este periodo ha aumentado más o menos 10,000 millones. Pero de esos 10,000 millones que ha aumentado la deuda en este periodo, casi 5,000 millones es deuda de pensiones. O sea, no es que el gobierno ha agarrado deuda para cualquier cosa,
sino que ha emitido deuda para pagar las pensiones de la gente que está jubilada, que es un mecanismo que se estableció desde el 2006. De ahí hay otros 2.500 millones de deuda que se generó, se emitió el año de la pandemia por la caída del PIB, la caída de los ingresos, el aumento del gasto público. O sea que yo diría que de los 10.000 millones de deuda que se generó durante la administración Bukele, digamos, el primer mandato, 75% es deuda que no es responsabilidad del gobierno. No es que el gobierno haya metido deuda para gastar como loco, como algunos señalan, sino que se debe o a pensiones o a la deuda que se emitió durante la pandemia. Y a no ser que digamos que la pandemia fue culpa del presidente Bukele o que la recesión global del 2020 fue culpa del presidente Bukele, o sea que de repente algún loco sí lo llega a decir, básicamente no ha habido un aumento desaforado del gasto. Cuando uno lo analiza fríamente y pone los números en contexto y desglosa de esos 10.000 millones de dónde viene el aumento de la deuda. ¿Podrían ser con la pago de la Yo pienso que en el corto plazo no. O sea, es una deuda como puede ser la deuda de eurobonos o la deuda con el Banco Mundial, etcétera. El gobierno ha manifestado hasta la fecha un compromiso y una voluntad de pagar sus compromisos de deuda. Entonces yo pensaría que no. Yo creo que va a haber presiones, dificultades para ver cómo se ahorra ese compromiso, pero tomando en cuenta que el gobierno tiene el compromiso de pagar, yo pensaría que tendrá que rebuscarse para pagar, sea, por ejemplo, aumentando impuestos. Porque la alternativa de agarrar, por ejemplo, dinero de los fondos de pensiones, agarrar dinero prestado, ¿verdad? Porque la gente dice agarró el dinero. Bueno, una cosa es agarrar el dinero así a la brava y otra cosa es tomar prestado, pagar una tasa de interés de 7%. Entonces, ¿qué prefiere la gente? ¿Que tome prestado o que le suba el IVA a 16%? Entonces, hoy en día sí hay suficientes recursos, según usted. Digamos, hay recursos para gestionar la deuda, pero no es fácil. Es como una persona que tiene un sueldo que a duras penas le alcanza para cubrir sus necesidades de alimentos, la cuota de la casa, pero que ahí va raneando, ahí va pagando, pero va raneando. No es que le sobre el dinero para, bueno, me voy a ir de viaje a Punta Cana, ¿verdad? O a Cancún. No está, el país no está en esa situación. Una palabra, ¿cómo lo puede definir? ¿Cómo está el fondo de pensiones? El fondo de pensiones está, digamos, está apretado como están las finanzas públicas, pero yo no diría que está a punto de quebrar, ni mucho menos que está quebrado. Gracias.